Savannah susurra secretos de supervivencia a quienes se atreven a escucharlos. Los leones, gobernantes de esta extensión salvaje, han perfeccionado su dominio durante milenios. Pero ser rey tiene un precio. Cada rugido que resuena en las llanuras es una señal de triunfo y desafío. Se enfrentan a rivales que anhelan el trono, alianzas puestas a prueba por la escasez de alimentos y la inquebrantable resistencia de presas determinadas a escapar de las fauces de la muerte. En el león de sabana, la vida salvaje de los reyes de África, revelamos la tensión de las rivalidades entre los leones. Las electrizantes persecuciones a través de la hierba alta y las peligrosas decisiones que definen la vida en el escenario de sabana. Prepárate para una historia en la que cada rugido es una declaración de supervivencia. En el león de sabana, la vida salvaje de los reyes de África, la sabana, una pradera tropical, es uno de los ecosistemas más emblemáticos y biológicamente ricos de la Tierra. Esta vasta extensión de tierra se extiende por continentes desde África hasta Australia y Sudamérica y se caracteriza por praderas abiertas intercaladas con árboles y arbustos dispersos. Forma un hábitat único que combina la exuberante densidad de la selva tropical con la árida desolación del desierto. El clima aquí se define por el marcado contraste entre las estaciones húmedas y secas. Las precipitaciones anuales varían de 500 a 1500 nm, concentradas en una estación húmeda corta pero intensa, mientras que la estación seca puede durar hasta 8 meses, dejando el paisaje reseco con temperaturas que superan los 35 grados centígrados. La vegetación prospera en estas duras condiciones, con hierbas altas como la avena roja y árboles resistentes como la acacia, el baobab y la caoba, todos perfectamente adaptados para soportar la sequía. El majestuoso baobab, a menudo llamado el árbol de la vida, puede almacenar miles de litros de agua en su tronco para sobrevivir a largos periodos de sequía. La vida salvaje en la sabana no es menos extraordinaria. Aquí, los leones, leopardos y guepardos reinan como depredadores máximos, mientras que las jirafas mordisquean tranquilamente las hojas de acacia y los elefantes dan forma al paisaje con sus gigantescas huellas. En este desierto, manadas de cebras pastan en un ritmo armonioso, con sus pelajes rayados brillando a la luz del sol. Cerca, ágiles antílopes saltan con gracia por las praderas, siempre alertas a las señales de los depredadores. Enormes manadas de búfalos se mueven como fortalezas vivientes, con sus poderosos cuernos listos para defenderse de cualquier amenaza. Juntos, estas y otras innumerables criaturas forman un ecosistema dinámico que prospera en condiciones duras. Más de 70 especies de grandes mamíferos y cientos de especies de aves, como buitres y pájaros secretarios, llaman hogar a este ecosistema.
En comparación con otros ecosistemas, los vastos paisajes de la sabana y su diversidad estacional ofrecen un marcado contraste con las densas y húmedas selvas tropicales o la escasa vegetación de los áridos desiertos. El león, soberano de la sabana, está al timón. Con pasos elegantes pero potentes, el león macho, con su espesa melena ondeando al viento, parece reclamar su territorio sobre la vasta extensión de tierra. Las hembras se mueven en manadas, siempre alertas a cualquier señal de intrusos o presas. Los herbívoros circundantes, manadas de antílopes saltando a través de la hierba alta, cebras reunidas en grandes grupos y búfalos moviéndose lentamente, todos ellos representan la frágil pero tensa paz de la sabana. Los leones no solo son los depredadores máximos, sino también un factor clave para mantener el equilibrio ecológico. Como cazadores máximos, ayudan a controlar el número de herbívoros como antílopes, cebras y búfalos, evitando que se sobrepoblen y destruyan la vegetación. Al cazar presas débiles o viejas, los leones también aumentan indirectamente la fuerza genética de la población de presas. Esta función es parte integral del ecosistema, manteniendo la cadena alimentaria y la estabilidad del hábitat. Sin embargo, ni siquiera el rey de la sabana puede escapar de los desafíos que plantea el medio ambiente. Las zonas que antes eran tierras fértiles con abundante agua y alimentos ahora están sufriendo una rápida desertificación. Los arroyos que antes proporcionaban medios de vida a los animales se han secado debido al cambio climático y a la explotación humana. Las sequías prolongadas obligan a las manadas de antílopes y cebras a viajar más lejos en busca de comida y agua, lo que reduce las oportunidades de caza de los leones. La falta de agua y alimentos también reduce la salud y la fertilidad de los leones, lo que amenaza su supervivencia a largo plazo. A pesar de ser la fuerza dominante, los leones no son invencibles. El entorno está cambiando y esto tiene un gran impacto en sus vidas. Estos cambios no solo afectan a los leones individualmente, sino que también amenazan toda la red ecológica que protege. Al conservar el ecosistema de sabana, proteger a los leones significa proteger el precioso patrimonio natural del planeta. Esta es una historia que a menudo se explora en los documentales sobre animales salvajes, donde la supervivencia de los depredadores máximos como los leones revela el intrincado equilibrio del ecosistema y la urgente necesidad de realizar esfuerzos de conservación. Bajo la sombra de una acacia en medio de una sabana soleada, una manada de leones descansa, disfrutando de un raro momento de paz en un mundo desafiante.
Una manada generalmente está formada por entre 5 y 15 individuos, a veces hasta 30, con 1 a 3 machos adultos, varias hembras y cachorros como miembros principales. La manada es su fuente de fuerza, donde la unidad y la división de roles aseguran la supervivencia del grupo en un entorno hostil. En la manada, las hembras actúan como cazadoras principales. Miden entre 2,6 y 2,7 metros y pesan entre 120 y 170 kilos, son ágiles y resistentes, ideales para la caza. Las hembras trabajan juntas, utilizando tácticas de asedio y emboscada para abatir presas grandes como cebras, antílopes y, ocasionalmente, búfalos, mientras que estos últimos pueden pesar hasta 990 kilos. Lo que los hace entre 5,5 y 8,3 veces más pesados que una leona. Mientras tanto, los machos adultos, que pesan entre 150 y 250 kilos y miden entre 2,6 y 3,3 metros de largo, asumen el papel de guardianes de la manada. Con sus espesas melenas que no solo le dan un aspecto imponente, sino que también les protegen el cuello y la cabeza durante las peleas. Defienden vastos territorios que van desde 7,72 millas cuadradas hasta 154,44 millas cuadradas. Utilizando el olfato y un rugido que se puede escuchar hasta 84.971 millas de distancia para advertir a los intrusos. Los machos también protegen a sus cachorros de amenazas como las hienas y otros machos. La manada no es solo una organización, sino también una escuela para los cachorros. Las hembras de la manada trabajan juntas para cuidar y proteger a los cachorros, especialmente durante los primeros 2 años de vida, cuando son más vulnerables. La tasa de mortalidad de los cachorros de león es bastante alta, hasta el 50%, debido a la competencia interna y los ataques de los depredadores. Sin embargo, los que sobreviven adquieren habilidades invaluables de caza y supervivencia de su manada, lo que garantiza que el legado del grupo perdure. Este viaje de resiliencia y crecimiento no solo da forma al futuro de la manada, sino que también proporciona narrativas convincentes para cualquier documental sobre animales salvajes que se adentre en las vidas de los depredadores máximos. Sin embargo, ni siquiera los reyes de la sabana son inmunes a los desafíos ambientales. El cambio climático y la desertificación están provocando graves cambios. La temperatura en sabana ha aumentado una media de 34,7 grados Fahrenheit en las últimas 3 décadas, agotando las fuentes de agua y reduciendo las presas. Las zonas que antes eran ricos pastizales ahora son estériles, los arroyos se están secando, lo que obliga a los leones a viajar más lejos en busca de alimento.
Esto no solo socava su salud, sino que también amenaza la supervivencia de su manada. Documentar estas luchas muestra las duras realidades de la supervivencia en la naturaleza en un impactante documental sobre animales salvajes. En medio de la sabana, el león macho, de espesa melena y cuerpo musculoso, contrasta marcadamente con la apariencia pequeña y ágil de la leona. Este dimorfismo sexual no solo se evidencia en la apariencia, sino también en los roles que desempeña cada sexo en la vida de la manada. El macho, con una espesa melena que rodea su cabeza, utiliza su fuerza no solo para defender su territorio, sino también para impresionar a los rivales. Mientras tanto, la leona, que carece de melena, es una hábil cazadora, encargada de encontrar alimento para alimentar a la manada. Esta diferencia no es simplemente una cuestión de apariencia, sino de la forma en que la naturaleza distribuye las tareas, asegurando la supervivencia y la fortaleza del rey de la sabana. Estas dinámicas cobran vida en cualquier documental sobre animales salvajes, ofreciendo una mirada fascinante sobre cómo la biología y el comportamiento moldean las vidas de estas majestuosas criaturas. En las vastas praderas de la sabana, dos leones machos se enfrentan en una feroz pelea. Sus rugidos son una declaración de dominio que atrae las miradas nerviosas de las hembras y los cachorros que se esconden cerca. Sus poderosos ataques, sus garras afiladas y sus poderosas mandíbulas convierten el enfrentamiento en un espectáculo natural espectacular. Estos encuentros sobrecogedores en un documental sobre animales salvajes muestran el poder y la intensidad de la vida salvaje. Sus espesas melenas, símbolos de fuerza y dominio, no solo intimidan a sus oponentes, sino que también protegen sus cabezas y cuellos de mordeduras fatales. Peleas como esta ocurren a menudo cuando un macho nuevo, joven y ambicioso desafía al líder actual por el control de la manada. Cada manada es como una fortaleza que protege a las hembras y los cachorros y es el centro del poder. Para mantener esta fortaleza, es inevitable una lucha despiadada. El ganador no solo obtiene territorio, sino también derechos de apareamiento, lo que garantiza que su legado se transmita de generación en generación. Sin embargo, el precio no es pequeño. Muchos machos sufren heridas graves y, a veces, la derrota significa la muerte o el exilio. Para el vencedor, el desafío no termina cuando el oponente es derrotado. Debe defender su territorio recién adquirido de otros retadores, asegurando la estabilidad y la seguridad de la manada. En el duro mundo de sabana, donde todo está determinado por la fuerza y la adaptación, las batallas territoriales son un testimonio vivo de la lucha constante por la supervivencia y el dominio.
En las extensas llanuras de la sabana, grupos de leonas se mueven en silencio, utilizando todos los elementos naturales. Con sus agudos ojos que pueden ver claramente con poca luz, localizan objetivos en manadas de antílopes que pastan hasta 3.600 pies de distancia. El viento sopla hacia ellos, llevando el olor de su presa y ayudando a los leones a mantener su ubicación en secreto. Con un peso de entre 260 y 400 libras, las leonas no solo son ágiles sino también lo suficientemente poderosas como para coordinar ataques estratégicos. Se acercan, permaneciendo a 30 yardas una de la otra antes de lanzarse a la caza. Las leonas son maestras en el uso del terreno. Acechan desde la maleza o la hierba alta, cada paso ligero y silencioso para mantener el ruido al mínimo. El ataque de la leona es el culmen de las habilidades de caza. Con una velocidad de hasta 56 a 80 km/h en distancias cortas, se acerca a su presa con un poderoso salto. Sus garras, de hasta 3,8 centímetros de largo, se hunden profundamente en la piel de su presa, mientras que sus mandíbulas, con una fuerza de mordida promedio de 650 psi, el doble que la de un perro doméstico, se fijan rápidamente en el cuello o la columna vertebral, causando una muerte casi instantánea. Si bien las leonas son las encargadas de abatir a las presas, no se puede pasar por alto el papel de los leones machos. Los machos adultos no suelen participar en la caza, sino que emergen más tarde para proteger la comida de depredadores como las hienas. Un grupo de hienas puede contar con hasta 20 individuos y, a menudo, intentan abrumar a los leones para acceder a la presa. Los rugidos entre leones y hienas cerca de las fuentes de agua no solo demuestran la competencia entre especies, sino también las presiones por la supervivencia en la sabana. En las tierras áridas de la sabana, el agua es el centro de la vida y de los conflictos. Cerca de las riberas de los ríos o de los pocos lagos que quedan durante la estación seca, se producen feroces depredaciones en las que leones, hienas y cocodrilos, los depredadores más formidables, se enfrentan para proteger sus intereses de supervivencia. Una manada de leones, que acaba de abatir una cebra cerca de la orilla del río, atrae rápidamente la atención de una manada de hienas cercana. Con poderosas mandíbulas y un número abrumador, las hienas suelen ser despiadadas cuando se acercan a la presa del león. Una gran manada de hienas rodea y acosa a las leonas, utilizando tácticas de distracción para crear oportunidades de robar la presa. Los atronadores rugidos de los leones se mezclan con los agudos gritos de las hienas, llenando el aire de una tensión electrizante donde la línea entre la vida y la muerte pende del borde de un solo paso en falso. En esta lucha, los leones machos juegan un papel clave. Con su gran tamaño y sus melenas que les protegen el cuello durante los enfrentamientos, rugen para demostrar su poder y se lanzan a la carga para repeler a las hienas.
Sin embargo, si los leones son superados en número significativamente, la pelea puede terminar con las hienas llevándose todas las presas, dejando solo unos pocos huesos. Pero el conflicto no termina ahí. En el agua cerca de la orilla del río, el cocodrilo, el depredador por excelencia de las emboscadas, no pierde la oportunidad. Con una longitud de hasta 5,5 metros y una fuerza máxima de mordida de 3.700 a 5.000 si. Los cocodrilos pueden arrastrar fácilmente a su presa o incluso a un león más pequeño al agua. Si la pelea tiene lugar cerca de la orilla del río, los cocodrilos pueden cargar a una velocidad increíble en distancias cortas, arrebatando el cadáver y arrastrándolo hasta el fondo, obligando a cualquier depredador terrestre a retirarse. Estas batallas no solo demuestran la brutal competencia entre depredadores, sino que también resaltan el papel de la cadena alimentaria. Las hienas y los buitres, con su capacidad de consumir casi todo el cadáver, desde la carne y la piel hasta los huesos, garantizan que no se desperdicie ni una sola parte. Los últimos trozos de cadáver que terminan en el agua se convierten en nutrientes para cocodrilos, peces y microorganismos, lo que continúa el ciclo ecológico aquí. El conflicto entre leones, hienas y cocodrilos no es solo una batalla por la supervivencia, sino también un testimonio de las complejas conexiones y el delicado equilibrio del ecosistema de sabana. Esta intrincada red de vida en cualquier documental sobre animales salvajes muestra cómo cada especie, depredador y carroñero, juega un papel fundamental en el mantenimiento del ritmo de vida en esta majestuosa pradera. Una vez que los leones han consumido la mayor parte del cadáver, otros animales, como los buitres y las hienas, se acercan rápidamente para comerse el resto. Los buitres pueden detectar un cadáver a más de 5 kilómetros de distancia y sobrevuelan en círculos para esperar su oportunidad. Las hienas utilizan su capacidad para triturar huesos para absorber los nutrientes que dejan los leones. Esto crea una cadena alimentaria completa en la que ninguna parte de la presa se desperdicia. En la sabana, el arte de la caza no es solo una cuestión de supervivencia, sino también una combinación de fuerza, estrategia y equilibrio ecológico. Cada cacería es un vínculo vital en el ecosistema de la zona. Desde las tácticas de la manada de leones hasta el papel de los carroñeros, estos elementos sostienen el delicado equilibrio de esta imponente pradera, asegurando que el ciclo de la vida continúe sin interrupciones. Savannah, con sus vastas praderas y cielos azules, no es solo una imagen natural magnífica, sino también un escenario para inspiradoras historias de supervivencia. Desde las impresionantes cacerías de los leones
la perseverancia de las cebras en su viaje migratorio hasta las intensas batallas por el territorio, cada momento en sabana refleja el ciclo de la vida y la muerte. Pero en medio de su belleza, este frágil ecosistema enfrenta desafíos del cambio climático y de los humanos. Sin embargo, todavía hay esperanza. Los esfuerzos de conservación no solo protegen a animales icónicos como los leones, sino que también mantienen el equilibrio ecológico para las generaciones futuras. Savannah no solo cuenta la historia de la naturaleza, sino que también nos recuerda nuestra responsabilidad compartida de proteger las maravillas salvajes del mundo. Si te encanta este viaje, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia del mundo salvaje. No olvides darle me gusta y activar la campana de notificaciones para unirte a nuestras próximas aventuras. Savannah aún tiene incontables maravillas esperando que las descubras. La estepa cubre aproximadamente el 20% de la superficie terrestre de la Tierra y es uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Desde interminables praderas hasta palmeras que se elevan hacia el cielo, la sabana es el hogar de una amplia variedad de vida silvestre, desde poderosos depredadores hasta elegantes herbívoros. En África, la sabana cubre aproximadamente el 50% del continente y es el hogar de muchas especies de fauna famosas, como leones, guepardos, ñus, cebras, jirafas y muchas otras. La sabana se caracteriza por vastas praderas y bosques dispersos, donde rara vez hay nubes durante la temporada de lluvias, lo que crea una clara división climática entre las estaciones seca y húmeda. El clima de la sabana está claramente dividido entre las estaciones seca y húmeda, con una precipitación anual que varía de 500 a 1200 madres. La estación húmeda suele durar solo unos meses, mientras que la estación seca puede durar entre 7 y 8 meses, lo que crea condiciones duras para los animales y las plantas. Esto hace que el ecosistema de la sabana sea un lugar desafiante donde las especies deben adaptarse a largos periodos de escasez de agua y alimentos. No solo es un lugar de vida diversa, sino también un campo de batalla natural donde la supervivencia y el peligro se entrelazan en un ciclo implacable. Una de las características que definen la sabana es la presencia de árboles grandes como baobabs, acacias y arbustos secos y áridos. Estos árboles no solo brindan sombra y refugio a los animales durante los calurosos días de verano, sino que también sirven como escondites cruciales para los animales que buscan refugio de los depredadores. A pesar de su belleza salvaje y majestuosa, la sabana también es uno de los hábitats más desafiantes. Aquí, los animales se enfrentan a la sed, el hambre y a depredadores peligrosos que siempre están al acecho. Estos desafíos en cautivadores documentales sobre animales salvajes muestran las duras realidades de la supervivencia en este entorno implacable. Pero esto crea un ecosistema armonioso donde cada ser vivo juega un papel importante en el ciclo natural. En los ecosistemas de sabana, la interacción entre animales y plantas desempeña un papel vital para mantener el equilibrio. Los herbívoros como los antílopes, las cebras y las jirafas ayudan a mantener la vegetación comiendo hierbas y arbustos. Cada año, durante la temporada de migración, millones de ñus, cebras y gacelas embarcan en una migración masiva a través de las praderas y arroyos de la sabana africana. Manadas de antílopes llenan las praderas,
creando un espectáculo impresionante a medida que avanzan a pasos sincronizados, atravesando lentamente terrenos desafiantes. Las cebras, con sus distintivas rayas blancas y negras, no solo forman parte del místico paisaje natural, sino que también pueden camuflarse, lo que las ayuda a esconderse de los depredadores. Cada cebra tiene un patrón de rayas único, similar a una huella dactilar humana, que las ayuda a identificarse entre sí dentro de la manada, a menudo agrupadas alrededor de fuentes de agua durante las horas más calurosas del día. Las cebras no solo se refrescan, sino que también se mantienen alerta, listas para enfrentar las amenazas de los depredadores cercanos. Junto con las cebras, los ñus también son símbolos de la sabana, ya que se desplazan en grandes manadas de miles de individuos. Cada año, alrededor de 1,5 millones de ñus participan en la gran migración, lo que crea un viaje épico e inspirador. Mientras que otras especies luchan por encontrar alimento, los ñus no solo poseen resistencia y la capacidad de moverse continuamente, sino que también tienen fuertes capacidades de autodefensa. Pueden correr a velocidades de hasta 49,71 millas por hora y, a menudo, se mueven en grandes manadas para garantizar la seguridad de su cachorro de ñu. Los adultos forman círculos protectores alrededor de sus cachorros de ñu, utilizando sus afilados cuernos curvados para hacer frente a los depredadores. Mientras los antílopes y las cebras se desplazan por el suelo, las jirafas alcanzan con gracia las ramas altas de los árboles para buscar comida. Con sus característicos cuellos largos, las jirafas pueden alcanzar fácilmente las hojas frescas que se encuentran en lo alto del cielo, algo que pocos otros animales pueden alcanzar. Sus grandes ojos a los lados de la cabeza les proporcionan un amplio campo de visión, lo que les permite estar alerta ante cualquier peligro a su alrededor. La migración de estas especies no es solo un viaje en busca de vida, sino también una parte indispensable del ciclo natural de la sabana. A medida que las manadas de antílopes, cebras y ñus se desplazan por el territorio, regeneran la vegetación, proporcionan alimento a los depredadores y mantienen el equilibrio ecológico. Sin embargo, los desafíos constantes provienen del hambre, la sed, el riesgo de agotamiento y los ataques de los depredadores. Cada paso de la manada de antílopes y cada movimiento de la cebra es un testimonio de su inteligencia y capacidad de supervivencia, que reflejan la perfección del plan de la naturaleza. En este documental sobre animales salvajes, cada paso de la manada de antílopes no es solo un viaje de supervivencia, sino también un hilo que conecta toda la vida que hay aquí. Es un vívido recordatorio de que la naturaleza, con toda su belleza y brutalidad, sigue siendo una parte crucial del intrincado ecosistema de nuestro planeta. En el mundo salvaje de la sabana, los leones ocupan el primer lugar de la cadena alimentaria y representan la majestuosidad y la grandeza. No solo por su fuerza, sino también por su papel central en el ecosistema. Con más de 3.000 ejemplares en el Serengeti, los leones son los grandes carnívoros más numerosos de la zona. Son famosos por su formidable tamaño. Los machos pueden pesar hasta 227 kilos y medir 3 metros de largo. Mientras tanto, las hembras, aunque más pequeñas, son maestras cazadoras.
Con sus cuerpos musculosos y sus espesas melenas, los leones no solo son símbolos de fuerza, sino también testimonios de la gran creatividad del creador. Los leones son los felinos más grandes de África y viven en una variedad de hábitats, desde vastas praderas hasta densos matorrales y bosques. Viven en grupos sociales llamados manadas, generalmente liderados por una o más leonas adultas. Las manadas de leones tienen una estructura social muy organizada y cooperan estrechamente, compartiendo tareas de caza, defendiendo el territorio y cuidando a las crías. Cada manada puede estar formada por entre 10 y 15 miembros, pero a veces este número puede llegar a ser de hasta 30, lo que demuestra el poder de la unidad en la naturaleza. Por la noche, cuando oscurece y la temperatura de la sabana se vuelve más fría, las leonas emprenden su viaje de caza. Las hembras se mueven en silencio, utilizando la vegetación alta para esconderse, acercándose poco a poco a su presa. Cuando detectan una manada de ñus o cebras, se dividen en posiciones estratégicas, tienden una emboscada y empujan lentamente a la presa hacia un rincón muerto. Con fuerza y velocidad, se lanzan a un ataque decisivo, abatiendo a la presa de manera rápida y efectiva. Mientras tanto, los leones machos suelen asumir el papel de protectores del territorio. Sus resonantes rugidos no solo demuestran poder, sino que también sirven como advertencia a los intrusos. Los leones son cazadores inteligentes que utilizan tanto el día como la noche para encontrar comida. Un adulto puede consumir hasta 7 kilogramos de carne al día, centrándose en animales grandes como antílopes, cebras e incluso búfalos. Una vez que termina su festín, las sobras se dejan para las hienas y los buitres, continuando así el vibrante pero equilibrado ciclo del mundo natural. Sus tácticas de caza coordinadas y su El creador los ha dotado no solo de fuerza sino también de inteligencia, para mantener el equilibrio natural en un ecosistema duro pero hermoso. Cada rugido, cada cacería de un león refleja la majestuosidad y la maravilla de la naturaleza. Una imagen vívida en cualquier documental sobre animales salvajes. En la vasta y árida sabana, donde cada momento es una batalla por la supervivencia, el guepardo emerge como un conquistador silencioso. Con su elegante apariencia y su pelaje dorado salpicado de manchas negras, el guepardo no solo destaca por su apariencia, sino también por ser un símbolo de velocidad y perfección en la naturaleza. Durante una persecución, cuando descubre una gacela joven que ha perdido su manada, el guepardo inmediatamente agacha su cuerpo y se esconde en la hierba alta. Cuando llega el momento oportuno, carga a velocidades de hasta 109 km por hora, superando con creces a cualquier otro mamífero terrestre. En solo 3 segundos, acelera de 0 a 60 km por hora, a la par de un superdeportivo. Esta increíble exhibición de velocidad y agilidad es uno de los muchos momentos emocionantes capturados en este documental sobre animales salvajes. Que muestra la potencia bruta y la precisión de uno de los depredadores más eficientes de la naturaleza. La persecución, aunque corta, consume una gran cantidad de energía.
Las zancadas son de entre 6 y 8 metros de largo, combinadas con la larga cola que ayuda a mantener el equilibrio durante los giros bruscos. Cuando la distancia era de solo unos pocos metros, el guepardo se lanzó con precisión, clavando sus afiladas garras profundamente en su presa. La gacela cayó en un último intento por escapar, pero todo había terminado. La victoria pertenecía al más rápido. Sin embargo, el precio no fue pequeño. El guepardo se detuvo, respirando con dificultad, su pecho agitado para recuperar fuerzas después de una persecución de 20 segundos que parecía haber agotado todas sus reservas de energía. Los guepardos no son como otros depredadores como los leones o las hienas, que suelen vivir en manadas para compartir responsabilidades y aumentar su capacidad de defensa. Son animales solitarios, que pasan la mayor parte del tiempo solos. Los machos a veces forman pequeños grupos llamados coaliciones con sus hermanos, pero las hembras son siempre solitarias y solo se reúnen durante la época de reproducción. Este estilo de vida convierte a los guepardos en verdaderos estrategas, donde incluso las decisiones más pequeñas pueden determinar la supervivencia. Sin embargo, a pesar de ser el depredador más rápido, los guepardos no siempre disfrutan de los frutos de su trabajo. Los depredadores más grandes, como los leones y las hienas, suelen tener como objetivo los logros de los guepardos. Según las estadísticas, hasta el 50% de las veces los guepardos se ven obligados a abandonar a su presa porque no son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a ella. Esto no solo reduce las posibilidades de supervivencia del guepardo, sino que también crea una gran presión que lo obliga a cazar con más frecuencia. Con cada caza exitosa, un guepardo adulto puede consumir entre 2,7 y 6 kilogramos de carne, suficiente para recuperar energía antes de la siguiente caza. La velocidad de los guepardos no es solo su fuerza, sino también su límite. No pueden mantener su velocidad máxima durante demasiado tiempo porque su temperatura corporal aumenta hasta niveles peligrosos. Después de cada cacería, los guepardos necesitan descansar entre 15 y 30 minutos para refrescarse y recuperar sus fuerzas. Este momento suele ser el más peligroso, ya que se convierten fácilmente en el blanco de depredadores más grandes. En el duro mundo de la sabana, donde la vida y la muerte están a solo un paso de distancia, los guepardos son la encarnación de la elegancia y la eficiencia naturales. Sus dramáticas persecuciones demuestran no solo su velocidad, sino también su inteligencia, adaptabilidad y resistencia. Los guepardos, estrategas de las sombras, son una presencia esencial en cualquier documental sobre animales salvajes, ya que revelan la magia de la naturaleza. En las vastas praderas y bosques abiertos de la sabana, las hienas y los leopardos son los gobernantes silenciosos, cada uno con habilidades únicas que los ayudan a adaptarse y sobrevivir en un entorno hostil. Las hienas, o hienas manchadas, no son solo carroñeras como mucha gente piensa, sino también hábiles cazadoras. Viven en grandes manadas, que pueden contar con hasta 80 individuos, organizadas en una estricta jerarquía, donde las hembras suelen tener la posición dominante. Cuando cazan, las hienas muestran una increíble cooperación. A menudo cazan animales grandes como ñus, cebras e incluso búfalos. Al rodear y acorralar a sus presas, la manada ataca al unísono, utilizando el poder de los números para derribar animales que son superiores en tamaño y fuerza. La efectiva capacidad de caza de la hiena no eclipsa su otra importante función, limpiadora natural.
Las hienas consumen casi todo el cadáver, incluidos los huesos, los tendones y la piel, gracias a sus dientes increíblemente fuertes y a su fuerza de mordida de hasta 1100 sig. Esta capacidad les ayuda a limpiar los cadáveres del entorno, evitando la propagación de bacterias y enfermedades. Un grupo de hienas puede procesar completamente un cadáver en pocas horas, lo que las convierte en limpiadoras indispensables de la sabana. Sin embargo, las hienas no siempre son ladrones oportunistas. Según estudios, el 60% de la ingesta de alimentos de las hienas proviene de la caza que realizan para sí mismas, lo que demuestra la flexibilidad e inteligencia de este animal. A diferencia de las ruidosas y organizadas hienas, los leopardos son cazadores solitarios y silenciosos, maestros del sigilo y de la fuerza arbórea. Con su característico pelaje con manchas amarillas que se mezcla perfectamente con la luz y la sombra, los leopardos son maestros del camuflaje en la sabana. Cada movimiento está cuidadosamente calculado, desde la elección de su presa hasta el momento de su ataque. Los leopardos suelen cazar pequeños antílopes, monos e incluso animales más grandes como alces y jabalíes. Un rasgo notable de los leopardos es su capacidad de utilizar los árboles para almacenar y proteger su comida. Inmediatamente después de matar a su presa, los leopardos utilizan sus poderosos dientes y músculos para arrastrar el cadáver hasta las ramas de los árboles, hasta 15 o 20 pies sobre el suelo. Esto no solo los ayuda a evitar ser robados por otros depredadores como hienas o leones, sino que también garantiza que su comida esté segura durante días. Un leopardo adulto puede arrastrar presas que pesan hasta 220 libras hasta un árbol, el doble de su peso corporal. Los leopardos son cazadores tenaces pero también inteligentes. Su camuflaje, combinado con su agilidad superior, les permite atacar de repente y desaparecer antes de que los detecten. Cuando no están cazando, los leopardos suelen esconderse en los árboles, donde pueden observar su entorno y descansar sin ser molestados. Tanto las hienas como los leopardos desempeñan un papel indispensable en el ecosistema de la sabana. Las hienas, con su capacidad de buscar comida y cazar en grupos, no solo ayudan a mantener el equilibrio entre las poblaciones animales, sino que también limpian el entorno de cadáveres, lo que previene las enfermedades. Los leopardos, con su fuerza y sigilo, son un símbolo de adaptación y eficiencia. Cada presa que cazan los alimenta a ellos mismos y proporciona alimento a otras especies cuando están saciados. Estas estrategias de supervivencia únicas hacen de las hienas y los leopardos los supervivientes más tenaces de la sabana, historias inspiradoras que ningún documental sobre animales salvajes debería perderse. En el mundo de la vida salvaje, pocas especies ejercen tanta influencia en su entorno como los elefantes. Estos majestuosos gigantes no solo son símbolos de poder y gracia, sino que también son fundamentales para la salud y el equilibrio de los ecosistemas que habitan, en particular en las vastas sabanas y praderas. Con su imponente estatura, formidables colmillos e increíble fuerza, los elefantes dejan una marca indeleble en el mundo natural. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de su impresionante apariencia. Los elefantes,
a los que se suele denominar ingenieros de los ecosistemas, desempeñan un papel fundamental en la configuración del paisaje a través de sus acciones cotidianas. Utilizan sus colmillos para arrancar árboles y despejar caminos, creando espacios abiertos que benefician a una amplia variedad de especies. Al eliminar árboles grandes, permiten que la luz del sol llegue al suelo, lo que fomenta el crecimiento de plantas más pequeñas y crea hábitats para diversos animales. Esta alteración de la vida vegetal no solo cambia la estructura de la vegetación, sino que también fomenta la biodiversidad al dejar espacio para que florezcan nuevas especies. Uno de los aspectos más destacables de los elefantes es su extraordinario consumo de plantas. Un elefante adulto puede devorar hasta 150 kilos de vegetación al día, desde hierbas y hojas hasta corteza y frutas. Este enorme apetito afecta directamente a la flora local, regulando el crecimiento de las plantas y garantizando que ninguna especie domine el paisaje. Al podar el crecimiento de determinadas plantas, ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema, al tiempo que evitan la propagación de especies invasoras. Los elefantes también son criaturas con grandes necesidades de agua. Cada día, un elefante puede beber hasta 50,18 galones estadounidenses, una cantidad enorme que los ayuda a mantener su salud y actividad física. Durante sus viajes, los elefantes suelen buscar fuentes de agua naturales y, en el proceso, pueden ayudar a otras especies a acceder a recursos valiosos, como cuando rompen represas antiguas u obstruyen arroyos, lo que facilita el acceso al agua para las criaturas más pequeñas. Los elefantes son, sobre todo, arquitectos naturales del medio ambiente. Su influencia en el paisaje es profunda, ya que ayudan a mantener la estabilidad de los ecosistemas, sustentan la biodiversidad y dan forma al futuro de los bosques y los pastizales. Al modificar continuamente su entorno, crean un hábitat más diverso y resistente para innumerables especies, lo que los convierte no solo en una piedra angular del ecosistema, sino también en una de las fuerzas más poderosas y sostenibles de la naturaleza. En el mundo de los animales salvajes, las jirafas encabezan la lista por su altura y gracia. Son criaturas silenciosas, pero desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas de la sabana. Con sus característicos cuellos largos, las jirafas no solo son guardianas silenciosas, sino también arquitectas naturales que protegen y regulan sus hábitats. Las jirafas comen principalmente hojas de árboles de acacia, a los que pueden llegar fácilmente gracias a sus cuellos de 15 a 20 pies de largo. Esta acción no solo las alimenta, sino que también contribuye al crecimiento de otras plantas de la zona. Cada día, una jirafa puede consumir hasta 75 libras de hojas. Esto ayuda a mantener un equilibrio entre las plantas altas y bajas, ya que comen todas las hojas de los árboles más altos, lo que permite que los más bajos florezcan, creando más biodiversidad en el área. Aunque los árboles de acacia suelen tener espinas afiladas, las jirafas no tienen problemas para comerlas, gracias a sus lenguas de 18 pulgadas de largo, que pueden enrollarse alrededor de las ramas para llevarse las hojas a la boca, mientras evitan las espinas afiladas. Además de mantener el equilibrio ecológico, las jirafas también tienen que enfrentarse a depredadores que siempre están al acecho, como los leones y las hienas. Sin embargo, las jirafas tienen un medio de defensa extremadamente eficaz: las patadas poderosas. Con sus patas largas y poderosas, las jirafas pueden dar patadas tan fuertes que pueden resultar mortales para los depredadores.
El impacto de una patada puede alcanzar hasta 2000 libras de fuerza, lo que es suficiente para repeler incluso a un león adulto. Es esta poderosa capacidad de autodefensa la que ayuda a las jirafas a mantener su existencia en el peligroso entorno salvaje. Las jirafas son un símbolo de paciencia y supervivencia en entornos hostiles. A pesar de enfrentarse a condiciones de vida difíciles, desde la búsqueda de alimento hasta el enfrentamiento con depredadores, siempre mantienen la compostura y una excelente capacidad de adaptación. Estas jirafas no solo se protegen a sí mismas, sino que también ayudan indirectamente a mantener la prosperidad del ecosistema, al controlar el crecimiento de las plantas y mantener el equilibrio entre las especies. Son guardianes silenciosos, pero su papel en la naturaleza es innegable. A medida que el sol se esconde en el horizonte y proyecta un resplandor dorado sobre las llanuras interminables, la belleza salvaje y la lucha incansable de esta naturaleza salvaje se hacen más evidentes. Desde feroces depredadores que dominan la cadena alimentaria hasta paisajes majestuosos que sustentan complejas redes de vida, la sabana es un lugar donde la supervivencia, la fuerza y la resiliencia se exhiben en su máxima expresión. Este increíble entorno es el hogar de algunas de las especies más emblemáticas del mundo, cada una de las cuales desempeña un papel vital en el mantenimiento del delicado equilibrio de la naturaleza. Pero los desafíos que enfrenta este ecosistema único son reales y la necesidad de protegerlo nunca ha sido más urgente. Si te fascina el dramatismo y la majestuosidad de la sabana africana, suscríbete a nuestro canal 4K Wild Animal Documentary para conocer más sobre la naturaleza. Síguenos y únete a nuestro viaje para descubrir las historias no contadas de la sabana, porque la aventura recién comienza.